Hola, mi nombre es Valeria Barraza, soy becada de tercero. Voy a hacer una pequeña cápsula sobre el enfrentamiento de Wolff-Parkinson-White a propósito de un caso que tuvimos en el reanimador durante mi rotación en el Hospital La Florida. Y este es el caso clínico. Nos encontramos en el reanimador de turno y le ingresan a una paciente desde la ambulancia de 32 años que tiene palpitaciones y una taquicardia de 187 latidos por minuto. La paciente se ve bien, está hablando, tiene evaluación primaria sin alteraciones. La conectan al monitor y sus signos vitales son los siguientes. Tiene una frecuencia cardíaca que varía entre 170 y 185 latidos por minuto, una saturación de 98% ambiental y una presión de 106,78. Le toman además un hemoglucotest que está en 140. ¿Ya? Entonces usted se encuentra ante este monitor. Como le digo, la paciente se encuentra bien, se ve tranquila, esto está estable, está bien perfundida y todo. Entonces le solicita un electrocardiograma y le entregan esto. ¿Ya? Entonces, viendo el electrocardiograma, determina que es una taquicardia supraventricular, porque está viendo un ritmo regular, un QR desangosto, no se ve la onda P, que puede pasar una taquicardia supraventricular, como también se podría ver, y no ve alguna otra alteración, probablemente la frecuencia cardíaca está entre unos 170, unos 180, un poquito más, o sea, más de 150, ya porque está menor a 2 cuadrados. Entonces, en su mente, probablemente lo primero que piensa es que le va a pasar la adenosina a la paciente, pero aprovecha de terminar la anamnesis y le pregunta qué es lo que había pasado. Ella le cuenta que hace más o menos una hora comienza de manera súbita con estas palpitaciones y que va a la enfermería de su trabajo donde le toma los signos vitales, la encuentran taquicárdica y por eso decide consultar al servicio de urgencia hoy día. Eh, Además le pregunta obviamente si tiene alguna alergia, que ella niega, si tiene algún antecedente, que también niega, dice que es sana, no toma ningún medicamento. Y por último le pregunta si es primera vez que le pasa algo así. Y ella le dice que no, que esto le había pasado hace 2 años más o menos, que le habían pasado un medicamento que le dio dolor al pecho, sintió que se iba a morir, y después la dieron de alta porque había vuelto a su ritmo normal. ¿Ya? Probablemente uno piensa, le pasaron adenosina, terminaron la taquicardia supraventricular y la mandaron de alta. Y también le preguntamos si es que fue algún cardiólogo después, si es que le dio algún diagnóstico de esto, etcétera. Y ella dice que tenía pendientes los controles con cardiología, pero que le habían dicho que tenía el Parkinson White. Entonces uno piensa, tiene Parkinson White. Igual es un enfrentamiento distinto de la taquicardia supraventricular, ¿o no? Y ahí empiezan las dudas. Eh, Viene la enfermera con la adenosina prácticamente ya cargada y le pregunta cuánto le quiere pasar. Y usted recuerda que dentro de las contraindicaciones de la adenosina está el Parkinson White, ¿o no? Y ahí empieza a dudar de nuevo. ¿Le pasó adenosina o será mejor que la cardioverta? Bueno, vamos a hablar primero del Parkinson White. ¿Qué es? Esto es una anormalidad congénita que consiste en una vía accesoria de conducción entre el atrio y el ventrículo. Antes se llamaba haz de Kent. El haz de Kent como que todavía existe, pero ahora ahí se ha demostrado que hay otras vías accesorias que no son el haz de Kent, que también producen Wolff Parkinson White, entonces por eso se dice que antes se denominaba haz de Kent. Ahora es una vía accesoria entre el atrio y el ventrículo. ¿Ya? Esta vía accesoria produce un bypass de la vía fisiológica, que sería el nodo AB, que hace que los impulsos sean más lentos, ¿no es cierto? Bueno, con dicho bypass se produce una preexcitación de una porción del tejido miocárdico, que se lo voy a explicar con una imagen, y también puede producir taquiarritmias como una taquicardia por reentrada B, que también los vamos a ver, ortodrómica o antidrómica. Puede producir fibrilación auricular aberrante, o sea, preexcitada, y puede generar una fibrilación ventricular. Dentro de la epidemiología, es una patología más bien rara, 0,6% de la población en general, pero en verdad se cree que es muy subdiagnosticada, porque el 40% de los adultos y hasta 65% de los niños y adolescentes son asintomáticos. Sumado a lo anterior, además, el patrón de electrón no se encuentra de manera constante en estos pacientes. O sea, en algún momento un paciente puede tener un patrón de electrocardiograma de Wolff-Parkinson-White y después se lo toman con otra frecuencia, como por ejemplo sin bradicardia o sin taquicardia y ya no tiene el patrón. ¿Qué pronóstico tiene? Bueno, tiene pronóstico de muerte súbita de 0,6 a 1% anual y este pronóstico aumenta considerablemente en caso de ser sintomático. ¿Y qué es ser sintomático para estos casos, para este término? Es tener un síncope.
Ya, un paciente que tiene un síncope y un Wolff Parkinson White aumenta mucho su riesgo de tener una muerte súbita. Además, tiene riesgo de desarrollar una arritmia del 1 al 2% por año, con un pico a los 20 años. En cuanto a las definiciones, es importante saber de qué estamos hablando y qué nos estamos refiriendo con cada cosa que decimos. Porque es distinto decir que es distinto hablar de un patrón de Wolff-Parkinson-White, que es el patrón electrocardiográfico, que de un síndrome Wolff-Parkinson-White, que es tener un electrocardiograma y un cuadro clínico que en verdad se compone de síntomas como palpitaciones y, lo más importante, síncope. ¿Ya? Y un síndrome de preexcitación, que son una despolarización precoz de cualquier otra vía accesoria que no necesariamente sea alguna vía accesoria del atrio del ventrículo, como lo es en un Wolff-Parkinson. Pero tenemos que vamos a ver el electrocardiograma, lo vamos a ver algo parecido a esto, entonces bien exagerado en verdad, pero hay un PR que está acortado, menor a 120, un QRS más ancho, mayor a 110 y una onda delta que está que vemos acá en la imagen. Va a ser demasiado grosera, realmente por lo general es más chica y es mucho más sutil lo que uno cree. Y pueden haber otras alteraciones como una R dominante en B1 o B2 y pueden haber alteraciones también en la onda T y podemos encontrar una Q patológica en la pared inferior. Ya, entonces no solamente vamos a ver las principales tres características, que es la onda delta, el QRS y el PR, sino que también el electrocardiograma puede tener otras alteraciones que están dentro de lo normal según el patrón de Wolff. Y acá vemos un electrocardiograma de ejemplo que es demasiado grosero. Como les digo, yo que he visto algunos Wolff Parkinson que me ha mostrado durante la UCO y la onda delta no se ve así de grosero. Pero acá vemos también alteraciones en la onda T y secundario de la onda delta vemos el PR cortado y el QR es un poco más ancho o anchoide. Ya, esto es una forma, es lo fisiológicamente normal en que se transmiten los impulsos. Viene del nodo sinusal al nodo B y del nodo B a través de las raíz va por los ventrículos. Y esto produce un electrocardiograma normal donde tenemos la onda P y el QRS. ¿Ya? Cambio, en un corazón que tenemos, que tiene un Wolff Parkinson White, existe esta vía accesoria, que puede ser el Aztec que habíamos hablado, que es una vía de preexcitación. Entonces lo que pasa es que viene el impulso desde el nodo sinusal y el impulso va a través del nodo AB, que es la vía fisiológica normal, y va por acá y es un poco más lento, pero también los impulsos van a ir desde el atrio al ventrículo a través de esta vía de preexcitación, esta vía accesoria. Y eso produce que este sector como del miocardio empiece a despolarizarse antes y eso es lo que se define como preexcitación y es lo que vemos acá como la onda delta. Entonces lo que vemos nosotros como onda delta en verdad es tejido miocárdico que se empieza a despolarizar antes de que se despolarice el tejido miocárdico de forma fisiológica en los ventrículos. Y en el electrocardiograma sintomático podemos encontrar varias cosas. Entre ellas podemos encontrar una taquicardia por reentrada B, que esta puede ser ortodrómica o antidrómica, siendo la ortodrómica mucho, mucho, mucho más común. ¿Ya? En la ortodrómica, lo que pasa es que los impulsos van a través del nodo AB y después de pasar por los ventrículos, como que suben hacia el atrio nuevamente a través de la vía accesoria. Entonces hace este loop que va como hacia la izquierda, sí, porque esto es la derecha. Y vamos a ver un QRS angosto, vamos a ver un electrocardiograma sin la onda delta porque no se está despolarizando por acá y puede haber una P retrógrada después de cada QRS. Esto es mucho más común. También tenemos la forma antidrómica de la taquicardia por entrada B, que sería al revés, que los impulsos van desde el atrio del ventrículo a través de la vía accesoria y suben por el nodo B. Acá vamos a ver un patrón electrocardiográfico distinto, donde sí se va a ver una onda delta con un QRS ancho, porque sí existe esta preexcitación del tejido miocárdico, entonces sí se va a ver, ¿ya? Y esas son las dos formas en las que puede haber taquicardia por entrada B, siendo, recuerden, esta mucho más común. Hay pacientes que pueden tener ambas dentro de una misma vía accesoria, pero es muy poco común. Y el otro patrón electrocardiográfico que podemos tener es este, que es una FA preexcitada, ¿ya? En la FA preexcitada lo que pasa es que vamos a volver a esta imagen, los impulsos que van desde la aurícula, que pueden llegar a ser hasta 700 latidos por minuto, de forma muy irregular, se van a ir algunos por la vía accesoria y algunos otros por el nodo B. Entonces vamos a tener este patrón en que no todos los QRS van a ser iguales y va a tener una taquicardia como muy marcada, ¿ya? Y de forma irregular, de distintos como anchuras del QRS. Y por lo general se producen las vías accesorias que tienen menos tiempo refractario y son entre comillas más rápidas. Esto tiene alta frecuencia ventricular porque los impulsos van tanto por la vía accesoria como por el nodo B. Esto puede generar una fibrilación ventricular. Pero esto tiene como se expliqué,
tiene que tener una FA de base, porque es que el punto, la causa de inicio es la FA, y desde la FA van todos los impulsos como hacia el ventrículo, y algunos de ellos van por la vía accesoria y generan una FA preexcitada. Ya, entonces tiene que haber una FA de base. En relación al manejo de la taquicardia por entrada B en un paciente estable, como primera línea vamos a realizar maniobras de valor modificado. Además se puede pasar adenosina, que lo tengo ahí con asterisco porque es la pregunta que si es que un paciente que tiene antecedentes por Parkinson White, pero está con una taquicardia por entrada B y está estable, se le puede pasar. Em, y también se puede hacer cardioversión eléctrica o se puede indicar verapamilodilase, siendo la cardioversión eléctrica la forma y el método más seguro de determinar cuál es la taquicardia por entrada. ¿Se puede pasar a adenosina? Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando se esté seguro de que esto es una taquicardia regular y que no tiene componente de FA por ningún lado. Por otro lado, también podemos pasar procainamida, flecainamida, como tratamiento estándar de una TPC. Mientras que en una FA preexcitada hay que cardiovertir, cardiovertir, cardiovertir. Y por ya en tercera línea empezar a considerar el tratamiento como si fuera una tormenta eléctrica, porque es una arritmia, una taquicardia que no respondió a 3 cardioversiones. Y empezar a considerar procainamida, ebutil, isobuterol, etc. Pero se tiene que cardiovertir sí o sí. Y los prohibidos en una FA preexcitada son cualquier droga que produzca un bloqueo en el nodo B. Esto es porque estas drogas pueden provocar que todos los impulsos se conduzcan a través de la vía accesoria, siendo esta más rápida. Entonces van a ir muchos impulsos a la vez pasando y una FA no puede, un corazón no puede estar latiendo de forma ritmo ventricular a 600 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca auricular que se tiene en una FA, que se puede llegar a tener en una FA. Esto puede llegar a generar una fibrilación ventricular y eventual paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son estos medicamentos? La adenosina, la dioxina, el anatocido C, los beta-bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio y también se habla de la amiodarona. Y bueno, si vamos a indicar algo, hay que saber cómo se utiliza, así que hay que tener muy claro cómo se utiliza la adenosina. Se tiene que preferir siempre una vía periférica más proximal, lo ideal es que sea antecubital, porque la adenosina se degrada de forma muy rápida, tiene una vida media muy corta. Siempre se debe administrar bajo monitorización, electrocardiograma, telemetría, presión arterial y con un carro para el lado eventualmente por si pasa algún inconveniente, por si es hipersensible, por si en verdad tiene una FA preexcitada, etc. Y este se pasa en un bolo menor a 2 segundos y, y más 20 cc de suero fisiológico. Por lo general, los enfermeros lo que hacen en una llave de 3 pasos, en uno de los extremos colocan la jeringa de 200, o sea, de 20 cc de suero fisiológico y la otra, el bolito de adenosina. Pasan la adenosina, pasan el bolito y levantan la extremidad, cosa de que llegue lo más rápido posible al lugar donde yo quiero que haga efecto. ¿Qué contraindicaciones tenemos que tener pendientes? Es que no se puede pasar a los pacientes con trasplante cardíaco. Los pacientes con trasplante cardíaco por lo general están denervados y son hipersensibles a la adenosina, entonces es una contraindicación pasar la adenosina porque pueden hacer pausas muy largas. Y no se puede tampoco pasar por osteoglisis porque la vía media de la adenosina es tan corta que no va a llegar al lugar donde nosotros queremos que haga su efecto. Por otro lado, hay que saber también cómo cardiovertir, que este se puede hacer por paletas o con parches. Lo ideal, lo recomendable por las guías, al parecer son por parches, queman menos, son más cómodos, pero no están disponibles en todos los centros, son más caros, en el Sotero se reutilizan, entonces por lo general nosotros solemos ocupar las paletas, hay que ponerles harto gel para que no quemen al paciente. Y tiene que hacerse de manera monitorizada, tener vías periféricas, obviamente. Hacer bajo analgesia, por favor, analgesia, que el paciente no recuerde no recuerde la cardioversión. Y se tiene que sincronizar. ¿Cómo se sincroniza? Se tiene que apretar el botoncito en el monitor que dice sincronizar y se tiene que ver en el monitor como cada QRS le sale una rayita encima, que eso significa que está sincronizado. Y después de eso se puede indicar 100 a 200 joules, por lo general nosotros partimos iguales de arriba a 200 joules, pero en la silla se recomienda iniciar con 100 y si no se logra empezar a subir hasta 200. Entonces volvemos a nuestro caso, donde tenemos nuestra paciente con este monitor y nos preguntamos si la cardiovertimos o le pasamos a adenosina. Y como conclusión, en verdad no es contraindicación administrar adenosina con un paciente con antecedente de Parkinson siempre y cuando se esté seguro de que no está en una FA. Es decir, siempre y cuando el ritmo sea regular. Y que sepas muy bien de que el ritmo es regular, ¿ya? Pero la cardioversión eléctrica siempre será el método más seguro en estos casos. Hay que recordar siempre hacerlo bajo esa analgesia y con harto gel para no quemar la piel de los pacientes. Y por otro lado, también es súper importante saber identificar que es muy distinto un patrón de Wolff-Parkinson-White a lo que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto tienen pronósticos y manejos distintos. Un paciente que tiene un patrón de Wolff-Parkinson-White pero está asintomático no tiene indicación de quedarse, de hospitalizarse, de que lo vea un cardiólogo de forma hospitalizada, etc. Pero un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, es decir, un sí que viene a consultar por un síncope y tiene un patrón de Wolff-Parkinson-White, sí, se tiene que quedar, tiene que ser evaluado por cardiología y tiene mucho riesgo de muerte súbita. Y por último, también es súper importante
que en verdad yo creo que lo más importante es saber identificar al paciente que es inestable, que se va a beneficiar sí o sí de cardioversión. Y que hay que saber realizar tanto el procedimiento de la cardioversión como la administración de adenosina de manera correcta. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias.